Migrar no es solo dejar atrás un lugar, es iniciar un camino que transforma para siempre. Nuestra invitada de hoy, Carol López, es una mujer que ha hecho del mundo su escuela y de su experiencia una herramienta de transformación social. Carol es bióloga, pero más que eso, es una constructora de comunidad, fundadora de la organización Las Fuertes, en la Isla Fuerte del Caribe colombiano. Su historia es un recordatorio que la migración también puede ser circular, que volver no es retroceder y que cada paso afuera puede tener sentido si es para sembrar adentro. Hoy en Vivir Afuera conoceremos cómo se construye una vida entre culturas, causas y océanos, cómo es posible migrar sin perder el arraigo y cómo el amor de las personas puede ser tan profundo como el del buen vino por su tierra. Soy Andrew Carvajal, su anfitrión, abogado migratorio canadiense y un sommelier en formación. Bienvenidos a Vivir Afuera, el podcast donde exploramos las historias inspiradoras de migración y nos deleitamos con la pasión por el buen vino. Bueno, Carol, un placer tenerte en este podcast. Tienes una historia muy única, muy interesante y pues tú has hecho de migrar una herramienta social y la verdad me gusta mucho lo que estás haciendo hoy en día y tengo muchas ganas de que hablemos de eso. Gracias por acercarte a nosotros, decirnos, mira, yo soy una migrante, tengo una historia que contar y gracias por tu tiempo y bienvenida a Vivir Afuera. No, gracias por este espacio. En realidad a mí me encanta hablar de la historia migrante, pues porque es parte de quién soy yo. Uh-huh. Y no sé, cada vez como que la cuento o me acuerdo de algo o me trae algo a mí o me lleva a ese lugar. Entonces para mí es súper importante y tener estos espacios es súper chévere porque siento que mucha gente romantiza demasiado la historia de migración y no es como para que la gente no migre, no es eso, uh-huh, sino que entiendan que es muy difícil y hay muchos retos que uno tiene que llevar, o sea, afrontar y pues que si lo van a hacer tengan la convicción del por qué lo van a hacer. O sea, si digamos lo van a hacer es porque van a ir a ahorrar plata o que esa sea, pero que tengan un propósito, porque si no esa historia se empieza a alargar y después uno queda como... ¿Qué hice? Claro, no, por supuesto. Y lo que me gusta mucho de tu historia es el propósito que has hecho de no solo migrar, sino volver. Y bueno, ya hablaremos de todo eso. Bueno, como es posible que sepas, este podcast mezcla mis dos pasiones. Una es el vino y la otra es el migrar. Yo soy un abogado migratorio canadiense, pero aficionado también a los vinos. Entonces me gusta tomarnos un vino juntos. Y no te preocupes, no tienes que saber nada del vino, yo te contaré al respecto. Okay. Y después de que hablemos del vino, ahí sí hablamos de tu historia y puedes seguir tomando vino. Hay muchos invitados que a veces están hablando tanto que no lo disfrutan, pero siéntete libre de hacerlo. Dale. Hoy quería probar algo que es relativamente nuevo en Colombia, que no estaba llegando comenzó a llegar hace poco y literalmente nos vamos a ir al fin del mundo con la bodega del fin del mundo, en uno de los lugares más australes vitivinícolas del mundo, en la Patagonia, en Argentina. Así se llama la bodega, que literalmente dice dónde queda estos viñedos. Okay. Es variedad 100% Malbec, cosecha 2021. Y este vino en específico es un single vineyard, entonces es de una sola parcela. Obviamente ellos escogen una parcela que tenga un suelo, en este caso creo que es calcáreo, como el mejor suelo que represente mucho el terroir de la Patagonia. Y no lo he probado, de hecho es la primera vez que lo pruebo porque, como te digo, es relativamente nuevo acá en Colombia, pero por el clima, por los suelos, sobre todo por la temperatura del sur de Argentina comparado con Mendoza, por ejemplo, debe ser un Malbec un poco distinto de lo que podemos estar acostumbrados a un Malbec mendocino, que obviamente es a una altura distinta y también en términos de la latitud, a una latitud distinta. Esto tiene 20 días... el mosto, el jugo del vino de maceración con las pieles, por eso vemos un color bien intenso. Ahorita lo vamos a mirar. Y tiene 18 meses de crianza en barrica de roble francés. Entonces, para hacer la cata, siempre hay como 3 etapas muy importantes. Uno es la vista, el otro es la nariz y el otro es el paladar. Entonces, si quieres, comencemos con la vista. Cuéntame un poco qué ves ahí. ¿Es transparentoso? ¿Es profundo? ¿Y qué color ves más o menos? Bueno, te voy a ser sincera, yo nunca he hecho esto. Ah, bueno, no, entonces, perfecto. Es toda una experiencia. Genial. Siempre me han dicho, ay, va a ser cate de vinos. Ok, me tocó hoy. A ver qué color. Es un poco como oscurito, sí, como denso, no es tan clarito. Sí, es profundo. Es difícil ver a través, no es
totalmente profundo, pero yo sí diría que es un profundo. Ajá. ¿Y qué color notas? Como entre rojizo y rubí, ¿verdad? Sí, en realidad no soy muy buena describiendo colores, pero yo creo que se acerca más como al rubí, que tú dices. Sí, Ajá. correcto. Normalmente no es un púrpura tampoco. No, no, Ya para está como nada. moviéndose más al rubí. No Sí. alcanza a ser granate así como tan rojo, pero es un vino que se nota que es joven, rojizo, y pues por lo menos se le ve un poco de carácter nomás en la vista. Ok. Si quieres pasemos a la nariz. A veces es un poco complejo para las personas que son nuevas, pero Ajá. piensa en algunas frutas, en algunas especias, cosas que notas ahí en la nariz del vino. Ay, no sé qué decirte en realidad. Huele delicioso, o Sí, sea, y tiene un olor es pronunciado, fantástico. ¿verdad? Es Uno lo fuertecito, va sí. acercando a la nariz y Pero no siente. como overwhelming. Sí, sí, Es tampoco. como, o sea, es rico, pero no que como que cansa demasiado. Sí, tampoco es como esos de que uno los acerca y huele solamente alcohol y eso Ajá. mata todo lo demás. Sí, no, no, no. Acá yo le noto mucha fruta. Es como una mezcla. Tiene un poco de frutos rojos, pero yo creo que más que todo negros, como una cereza negra, como una mora. Ok. Sí, yo diría como que esos son los primarios que noto ahí como de frutas. Esto tiene roble y el roble a veces se muestra en ciertos aspectos en la parte olfativa. A Ajá. veces puede ser un poco dulce como vainilla Ok. y acá se lo noto un poco como vainilla, caramelo. Y también algo que es muy típico del Malbec a medida que se desarrolla en la botella y también pues de la uva, un poco de cuero, como esa tierra, como ese tabaco también de humo, le noto. Y estos suelos y donde quedan este viñedo, de hecho son viñedos que tienen mucha mineralidad, o era algo que iba a esperar de esto. Pero sí, muy afrutado y definitivamente una nariz fuerte, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces salud, muchas gracias Salud. por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Y si quieres cuéntame un poco del paladar de este vino que estoy probando también por primera vez. Bueno, no sé, en realidad no sé cómo explicarlo, porque nunca lo había hecho, para serte súper sincera. No soy muy tomadora de vino, para serte también sincera, pero es como que no es overwhelming, es que no sé qué otra palabra Sí. decirle, es como... Que no es demasiado fuerte, sí, que Sí, no. o sea, se siente rico, como suavecito. Y si quieres, creo que puedo reconocer un par de esas cosas que de pronto acaparan tanto en otros vinos. Entonces estamos probando un Malbec, que es una uva normalmente que da vinos fuertes. Comparado de pronto con lo que puede ser algunos Malbecs mendocinos, algo que le noto acá es que los taninos, esa cosa que es tan agresiva, que a veces es como tan amarga, está más sedosa acá. No Ok. es tan fuerte. Sí. A veces hay unos Malbec que tienen unos taninos mucho más agresivos. Acá siento que de pronto puede ser por el clima, obviamente también porque es un vino como de alta gama. Siento que es más balanceado, más equilibrado. Ahora, no es un vino ligero. Se Ok. siente, Sí. se siente mucho la fruta que habíamos reconocido antes, como los frutos negros, zarzamora, ciruela negra. Y lo otro que le noto también bastante es mucha acidez. No sé si cuando lo tomas te hace salivar. Yo siento que tiene como una acidez media alta, como que uno siente que comienza a salivar cuando lo Sí. toma. Y pues por lo menos en la teoría esto es consistente con un vino tan al sur, Ajá. de clima más frío, que las uvas no maduren tanto, que mantengan su acidez. Y creo que si lo comparamos con un vino, sí, un Malbec de Mendoza es unos taninos un poco más suaves, de pronto no tan agresivos, un poco más de acidez, pero un vino afrutado. Yo creo que lo que más prima ahí es la fruta y pues tiene cuerpo. Es un vino con cuerpo, pero me parece muy equilibrado. Por lo menos no es de esos de que le pega a uno el alcohol Sí. inmediatamente. O como tú dirías, overwhelming, de que es como de que, bueno, ya me tomo unos sorbos Sí, y me toca eso justo te ponerlo. iba a decir, dan ganas de seguirlo tomando, o sea, no es como un sorbito y lo voy a dejar porque está como muy pesadito, este es como, dan ganas de seguir probándolo. Bueno, me alegra. Sí. Yo diría, la barrica se le puede notar también un poco ese como vainillita, pero pues es bastante sutil. Y en términos de final, a veces hablamos un poco de la persistencia en boca después de tomarlo. Yo diría que es un vino que persiste, que tiene un final medio largo, que después de unos 6 segundos uno todavía lo está Ajá, se queda sintiendo ahí en un la boca. poquito sí, en la boca, sí. Y bueno, lo último que nos gusta hablar del vino es un poco de maridaje para las personas que estén interesadas en este vino. Es un vino, bueno, si pensamos en Argentina, que se nos viene a la cabeza, las carnes rojas,
como un estofado de carne, el cordero, unas empanadas argentinas con carne desmechada. Todo eso me parece que iría muy bien con este vino. De hecho, también una hamburguesa, un chili, como la sopa de chili, que es muy común en Estados Unidos. Sí, Creo que sí. sería todo eso muy bien con esto. También de pronto charcutería. Y bueno, siéntete libre de seguir tomando a medida que hablemos. Y de nuevo, muchas gracias por estar acá. Espero que te haya gustado el Malbec. Sí, en realidad sí. Creo que le voy a comprar una botella a mi madre. Bueno. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast, de brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias. Y al mismo tiempo, divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir Afuera. Bueno, listo. Entonces, cuando las personas se acercan a nosotros como tú y nos dicen, mira, esto es lo que yo hago, quiero contar mi historia, una de las primeras preguntas que me gusta hacer es esto. ¿Qué te hizo acercarte a vivir afuera y decir, mira, yo tengo una historia que contar? Desde que regresé, ha sido como difícil encontrar personas que entiendan qué significa volver. Ok. Porque estar afuera, pues a uno le abre la mente y uno piensa en formas diferentes y se vive en formas diferentes. Entonces a veces es difícil encontrar como una comunidad que entienda que uno no está loco o loca, porque sí me dicen que todo el tiempo que yo estoy como medio corrida, pero simplemente pues porque, o sea, la vida me ha dado la oportunidad de ir a muchas partes. Y entonces creo que en estos espacios uno puede hablar de todo eso y como encontrar como, bueno, sí hay más gente que ha vivido esto, le ha pasado aquello. Y no sé, cómo encontrar una comunidad. Claro. Sí, uno cambia mucho al viajar. Uno pues no deja de ser lo que uno es. Yo, digamos, estuve 18 años por fuera antes como de volver a Colombia y pues a veces sigo viajando todavía. Pero sí, uno a veces se siente que a pesar de que tiene un nexo fuerte acá, y uno por fuera a veces se sentía que no era 100% de allá. Exactamente. Tampoco se siente que uno es 100% de acá cuando vuelve, entonces te entiendo. Sí. Y bueno, ahora hablaremos un poco más de ciertos países, pero así como un listado rápido, cuéntame los países donde has vivido. Bueno, el tiempo más largo fue Estados Unidos. Okay. Allá estuve 15, 16 años más o menos. Uh-huh. Por meses poquitos en México, Brasil y Panamá, Okay. por cosas de trabajo, me fui a estudiar, bueno. Y lo que cambió radicalmente mi vida fue Madagascar, donde estuve 3 años. Ok, bueno. ¿Y Estados Unidos fue el primero? Sí. ¿Y en dónde estuviste? Como buena colombiana que llega a Miami y queda atrapada en el Triángulo de Miami. Okay. Y bueno, estuve en Miami un tiempo, después me fui a Orlando, Kissimmee. Okay. Después estuve en Tampa, donde hice la universidad. Regresé a Miami. Estuve en Gainesville también. Y por último viví en Washington, D.C. Ok. Entonces estuviste más que todo en la Florida y después estuviste en Washington al final. Y no sé cómo me quedé tanto tiempo en la Florida. Bueno. Debí haber salido mucho antes. Y cuéntanos un poco, sí, eso fue... ¿Cuántos años tenías cuando yo tenía 18. Ok. ¿Cómo fue llegar de 18 años a los Estados Unidos? Bueno, la primera vez que yo viajé, sí me fui sola a donde un tío que yo no conocía. O sea, yo sabía de este tío, pero nunca lo había visto y llegué a vivir a su casa con mis primos. Entonces, salir de una casa donde solo eran mujeres y mi padre a llegar a una casa de solo hombres fue bastante complicado. Fue toda una experiencia. Fueron solo 6 meses porque todavía estábamos en el... Se va mi familia, no se va. Bueno, entonces yo fui a estudiar inglés en Miami. Okay. Y pues fue una locura porque en ese entonces pues nada de GPS, nada de WhatsApp, nada de estas cosas. Entonces con mi primo, que somos contemporáneos, nos pasaron muchísimas locuras. Pero gracias a esa experiencia, pues me acerqué mucho a la familia, a esta familia de mi tío. Y nada, eso fue el primer pasito. Entonces, después de esos meses, para no dañar el permiso, regresé. Y ya después sí nos fuimos con toda mi familia, que nosotras somos 4 hijas. Okay. Y ya nos fuimos todos, pero mi papá nunca se acopló. Okay. Y entonces él decidió regresar con mi mamá y con mis 2 hermanas menores. Y mi hermana, la que me sigue a mí, y yo le dijimos, nos queremos quedar solo para aprender inglés. Y eso se tradujo en 16, 18 años. Y otras cosas. Sí. Y bueno, ¿y cómo te parece
Estados Unidos como un lugar para estudiar, como un lugar como siendo un migrante colombiano, o por lo menos cuando tú lo viviste en ese momento? Pues como todo, siempre hay cosas muy buenas y hay cosas muy difíciles. La universidad para mí fue difícil porque yo tenía que tener 2 trabajos y iba a la universidad medio tiempo. Claro. Entonces me demoré muchísimo en graduarme. Tristemente no supe navegar bien el sistema educativo de las universidades, entonces no que me arrepienta de lo que estudié, porque soy muy feliz de haber estudiado biología y tengo una maestría en salud pública, que pues gracias a eso la estoy ejerciendo el día de hoy. Pero sí me hubiera gustado de pronto estudiar antropología. Siento que hubiera estado muy bien en antropología, entonces simplemente no supe manejar el sistema educativo para pues tener mejor ventaja de él. Claro. Y uno es también un Bachelor of Science y el otro es un Bachelor of Arts, me imagino, sí. ¿verdad? Y también pues las implicaciones en qué se puede trabajar, qué se puede hacer. Sí, y aparte de eso, también la parte financiera. Cometí muchos errores, entonces que todavía los estoy pagando al día de hoy. Entonces esas 2 cosas como que pesan bastante. Y pues nada, o sea, trabajar 2 trabajos, ir a la universidad era muy pesado. Yo cuando regreso y me cuentan, no, es que la universidad, la vida universitaria, en realidad yo no tuve esa vida universitaria. Que está bien, no fue mi experiencia, pero pues es así. No voy a decir que es la mejor educación como nos las han metido por los ojos, tampoco es la peor. Yo estudié en 2 universidades estatales, o sea, bien, aprendí muchísimo y eso es lo que me ha dado la oportunidad de viajar y conocer y hacer un montón de cosas. Pero sí siento que es demasiado caro. Sí, para obtener ese diploma, para ponerlo en una pared. Y si hay ciertas cosas que aquí en Colombia somos mucho mejores en educación, así la gente no lo piense, aquí hay muy buena educación, buena educación. No para decir que en Estados Unidos no, pero entonces pues creo que decir que uno estudia en Estados Unidos, pues a veces a la gente le como que, wow. Sí. Y pues no es tan así, pero pues, o sea, si lo quieren ir a hacer, vayan, experimenten, porque si se aprende un montón, creo que lo más chévere es que uno encuentra gente de muchos países del mundo. Sí. Entonces es como en una clase tú puedes tener, no sé, gente de 5 o 10 países en el mismo salón, cosa pues que aquí en Colombia creo que no se da. Sí, siento que es muy parecido con Canadá también. Y siento que eso enriquece también uno como la experiencia de estudiante, como lo que uno aprende, como abrirle a uno la mente, a culturalmente, racialmente, de distintas identidades y cosas así, que va más allá de lo que es el currículo, ¿verdad? Exacto. Porque tú puedes tener excelente educación en un lugar, pero obviamente la experiencia de compartir con personas de tantos lugares, y sobre todo, bueno, en biología me imagino que hay gente, mucha gente de Asia, mucha gente de otros países también que venían, que son muy fuertes en las ciencias también. Sí. Bueno, ahorita hablaremos de los otros países, pero cuéntame un poco el contraste de la Florida con Washington, D.C. A mí Washington me encanta, es una ciudad muy chévere y sí, cuéntame un poco, porque estuviste mucho tiempo en la Florida y después sí, y en la Florida creo que duré casi 15 años más o menos, y en Washington alcancé a estar como 2 añitos. O sea, mi línea del tiempo está un poco así como loca, pero bueno, más o menos por ahí. No, son 2 mundos completamente diferentes, no hay punto de comparación. Washington, por ser la capital, pues es súper profesional, es complicada cuando se trata de relaciones interpersonales, porque siento que es mucho de tú en dónde trabajas y a ver cómo tú me puedes servir para mi currículo o para subir en la parte profesional. Entonces es muy difícil como encontrar como personas que uno diga, bueno, puedo hacer como comunidad por acá. Pero tuve la ventaja, yo fui intérprete médica. Entonces, eso claramente cambió mi perspectiva a lo que es ser migrante totalmente. Me imagino. Entonces era compartir con pacientes que al final ellos se volvían, o sea, me volvía un poquito su familia porque me veían, entonces yo ya conocía su historial médico y me veían y me contaban de todo mientras esperábamos al doctor. Entonces era como la típica que uno está en Transmilenio y la señora le hace la conversación a la otra señora. Claro, me sentía yo. Entonces, claro, eso fue muy diferente. Y profesionalmente, pues me dio otras cosas, ¿no? En la Florida, pues Miami es muy latino,
pero al mismo tiempo es muy gringo en ciertas cosas, entonces ahí es donde uno no se siente ni es 100% colombiano y jamás uno va a ser 100% estadounidense. Claro. Entonces es una mezcla complicadita. Algo que ahora aprecio mucho de las grandes ciudades como Washington y Bogotá, que tiene sistema de transporte público, es precisamente eso. En la Florida, si tú no tienes carro... Sí, eso es cierto. Es muy difícil, o sea, tu vida se va en buses. Entonces, no sé, a mí se me dañaba mi carro y era como, o merco, hago mercado o arreglo el carro, no había de otra. Entonces, eso es un poco complejo, porque pues sí, viví muchos años allá, pero pues siempre tuve trabajos muy irregulares. Claro. Y nada, ya me fui a Tampa y allá hice la universidad, entonces fue diferente. Allá tuve pues un buen grupo de amigas que me apoyaron en muchas cosas muy difíciles. Y ya Gainesville sí, o sea, sobreviví 6 meses, no sé cómo lo hice, porque ya sí fue muy difícil. Y nada, o sea, sí, ahí es un contraste del cielo a la tierra. Okay. No sé cómo más describirlo, no se puede comparar. ¿Y por el tamaño de la ciudad, Y no, la gente, o sea, de nuevo en Washington uno encuentra gente de absolutamente todas partes. Es como Bogotá. Yo creo que con posturas sociales muy distintas. Muy distintas. Como Bogotá hay muchas cosas culturales, entonces los museos, hay muchos eventos multiculturales. Yo después de trabajar en un hospital, trabajé en una clínica que se llama la Clínica del Pueblo, y ellos trabajan solo con migrantes. Entonces, pues, yo estaba siempre rodeada de comunidad migrante de Centroamérica, de Etiopía, que Washington tiene la población más grande de Etiopía fuera del país. Entonces, son cosas que uno, pues, en donde más va a ver. Claro. Entonces, claro, eso también a uno le cambia la vida de muchas formas. Sí. Bueno, y ahora vámonos a un país muy distinto, Madagascar. Cuéntanos qué te llevó allá. Por cosas de la vida estaba yo viviendo en Washington, D.C. Yo fui voluntaria con Peace Corps, el Cuerpo de Paz. Sí. Y yo conocí Peace Corps a través de un amigo que hizo su servicio aquí en Colombia. Pero cuando él lo hizo, yo no tenía mi ciudadanía, entonces no lo podía hacer. Pasaron miles de años, a mí se me olvidó por completo Peace Corps. Y estaba viviendo en Washington, pero me sentía como estancada, como que... O sea, yo iba a trabajar, me iba a bailar con mis amigas y como que, ya. Y un día pasé por la oficina de Peace Corps que queda en Washington, tienen su oficina principal y yo, me acordé de Peace Corps. Y pues para ese entonces ya tenía mi ciudadanía y mandé mi solicitud sin saber en realidad qué esperar. Yo simplemente la mandé a ver o sea, que fuera lo que fuera. Y el proceso de aplicación es muy largo, fue casi un año antes que me dijeran sí o no. Y cuando me mandaron la lista, porque el proceso ha cambiado muchísimo en los últimos años, pero cuando yo apliqué, yo pensé que como hablaba español, yo dije, no, me van a mandar a Perú, a República Dominicana, voy a estar aquí en Colombia todo el tiempo. Y nada, me dieron una lista de 5 países, todos en África y en Asia. Y yo me quedé como... O sea, sí, yo soy aventurera, pero irme al otro lado del mundo, no sé. Y nada, me mandaron la carta y yo tenía que mandarlo. O sea, te mandaban la descripción del trabajo que ibas a hacer en cada país. Entonces, ¿era muy ranking? ¿O? Sí, tenía que hacer un ranking. Y la descripción del trabajo como tal era muy similar. Era asesora de salud pública rural. Pero por algún motivo me llamó la atención Madagascar. Entonces, esa fue mi primer selección. Pero no significaba que me iban a dar ese país. Entonces, bueno, después de mandar ese correo, yo creo que pasaron otros 3, 4 meses y me dijeron, sí, ahora oficialmente te invitamos a ser voluntaria en Madagascar. Y nada, tuve como 6 meses para prepararme, entonces dejé todo en Washington, vendí todo, lo regalé, lo doné. Me vine a Colombia un tiempo para estar con mi familia. Y me fui en febrero del 2015, ya hace 10 años. ¿Y cuánto tiempo estuviste? 3 años. ¿Y normalmente esos son como los términos que ellos tienen? No, en realidad el servicio como tal son 27 meses. Y no es como un contrato fijo que es que tienes que cumplirlo, es tu decisión. Si en algún momento tú dices, no, yo no puedo con esto, te devuelves. Solo que pierdes los beneficios que vas a recibir al final de tu servicio. Y yo decidí quedarme en un tercer año. Está bien. ¿Y estuviste más como en área rural o en área...? Sí, no, yo viví solamente en un pueblo. Los 3 años viví en un pueblo que se llama Kianjavatu. Es un pueblo, bueno, en ese entonces tenía una población alrededor de 2.500 personas y que queda como a 1 hora y media de la costa y al final del rainforest.
Entonces es súper Muy caliente, me caliente. Pues allá no había luz, yo no tuve luz por 2 años, no hay agua potable, que son condiciones difíciles, pero no sé, yo me enamoré de esa vida. Ay, En qué bien. realidad me enamoré y por eso me quedé un tercer año. Claro. Y bueno, obviamente agua potable, luz, todo eso hace el adaptarse muy difícil. Culturalmente, ¿qué fue como lo más difícil? Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. Digamos que lo de la luz y el agua no se me hizo ni tan difícil Ok. al fin y al cabo. Y creo que es porque cuando yo estaba pequeña, mi papá y mis tíos tenían una finca en el campo, en Boyacá. Sí, ok. Y pues nosotros íbamos Claro. y pues era Se a les punta tocaba. de vela. Y Ok. Fue entonces como eso, volver a esos sí, tiempos. o sea, no fue tan difícil al fin y al cabo. Culturalmente, en realidad es muy parecido a Colombia. Tiene Interesante. muchas cosas muy, muy parecidas. La importancia de la familia y de la comunidad es esencial. Como era un pueblo casi costero, entonces era súper bullicioso, la gente es supremamente amable. El día que yo llegué y me dejaron con mis corotos, como le digo yo, el señor de la casa de al pie, que se llama Beni Fabi, ese día él llegó y me dijo, desde el día de hoy tú eres mi hija. Así, tal cual. Y fue mi papá por 3 años, literal. Él me cuidó y se aseguró que estuviera bien. Todo el tiempo estuvo súper pendiente de mí. Tristemente él ya falleció. Pero sí, y su familia se volvió mi familia. Ay, qué Entonces, lindo. creo que lo difícil al comienzo fue la comunicación. Ok. ¿Se comunicaban que en inglés o? No, allá nadie habla inglés. Tuve que aprender malagash. Wow. Entonces, digamos que en el servicio uno llega y tiene un entrenamiento básico de 7 semanas y pues te da lo básico de aprender malagash, coger un bus, ir a comprar, hacer mercado. Pero lo pongo así, es como venir a Bogotá y aprender español aquí y después te mandan a Cartagena. Sí, ok. Bueno. O sea, ni siquiera el saludo en las capitales Salama, allá era Acure de la Jale y yo era como, o sea, no entiendo nada. 3 meses yo duré súper perdida, no sabía nada. Mi papá y a Beni Fabi sí hablaba un poco de inglés. No, él hablaba muy bien inglés en realidad. Pero yo trataba que no. O sea, yo me esforzaba y solo cuando estaba súper perdida le decía, ok, y a Beni, ¿qué me están diciendo? Porque no entiendo nada. Sí, lo más difícil fue el idioma. De resto, siento que fue relativamente fácil. Y qué interesante que culturalmente haya tantas similitudes como lo dices. Sí. ¿Qué es lo que más extrañas de Madagascar? Todo, todo. Ese ambiente de comunidad, creo que por eso terminé trabajando en Isla Claro. Fuerte. Hay muchas cosas muy parecidas. Incluso hay artesanías que yo encuentro en Lorica que son súper parecidas a las que se ven en Madagascar. Ah, bueno. Desde las esteras hasta los canasticos. Entonces, no sé, hay una familiaridad ahí inmensa. También tuve la oportunidad de ir a Palenque. Entonces ahí también descubrí un montón de cosas que literalmente vienen de África y es como, Claro. wow, o sea, se ve mucha la similitud. Y sí, no, extraño todo. Me encantaría poder volver, solo que el viaje es costosito. Y extraño la vida ya. Ok. Sí. Bueno, y algo que me llama mucho la atención de Peace Corps, que muchas personas hacen esto en algún momento en su vida, es tú llegas a una comunidad totalmente nueva, te toca aprender un idioma nuevo. Hay otros como colegas que vienen contigo, hay como ese sentido de comunidad entre las personas que son también parte de la organización. En Madagascar, en algunas comunidades, sí a veces habían 2 voluntarios. Ok. Usualmente era uno de educación que enseñaba inglés y uno o de salud. salud o de agropecuario. Ah, ok. A mí me tocó sola, yo estaba sola. Y la voluntaria más cerca que yo tenía estaba a 1 hora. Y ella llevaba ya 1 año en el país cuando yo llegué. Entonces a ellos se les llama Suki. El Suki, que es como la mayor, no de edad, Ok. sino de tiempo. Ok. Entonces, pues ellos te ayudan mucho en navegar el sistema, navegar cómo hacer mercado, que no te cobre más de lo que debe ser, cómo manejar el sistema público de transporte porque es muy difícil. Entonces ellos como que como que te apadrinan de cierta manera. Y pues hay gente que se la lleva bien y hay gente que nada que ver y tú por tu lado y yo por el mío. Y mi mejor amigo, que de hecho lo voy a ir a visitar la otra semana porque se casa, él estaba a 2 horas de donde yo estaba y nos encontrábamos en algo que se llama el Banking Town. Porque en el pueblo donde yo estaba, pues no había banco, nada. Entonces nos poníamos una cita y íbamos a sacar, porque nosotros teníamos como un sueldo mensual.
un mínimo pues, pero con eso vivíamos. Entonces nos íbamos y nos encontrábamos allá y entonces nos quedábamos una noche en un hotel como, ay, una ducha. Y vamos a comer pizza, a ver si encontramos una pizza, pues cositas así. Entonces hay como ese sentido, pero pues no le pasa a todo el mundo. Y hay gente que se mete mucho, mucho en su comunidad y entonces en realidad está muy aislado de los voluntarios. Y hay voluntarios que en realidad no se meten tanto en su comunidad, van, hacen su trabajo y están más pendientes como, no sé, a veces tienen un novio que es de Peace Corps, entonces se ven constantemente. Entonces está como las dos. Bueno. Y también hay dos tipos de voluntario porque está el voluntario que es estadounidense, Caucasian, y están muchos voluntarios que somos migrantes. Entonces en mi grupo había una vietnamita, había un chico de Sierra León, había una chica que su familia era de Cabo Verde. Entonces eso también le da otra diferencia. Claro. Sí. Eso sí. Sí, personas que han tenido la experiencia internacional Sí, entonces eso cambia también un poco la experiencia. Pero pues sí, o sea, hay gente que se mete mucho en su comunidad y hay otros que prefieren estar siempre como alrededor de Peace Corps. ¿Y qué te hizo volver o cuándo supiste que era el momento de volver a Colombia? Eso fue difícil porque, o sea, llegó mi tercer año en Madagascar y yo hubiera podido quedarme otro cuarto año, pero pues no lo quise hacer por muchas cosas y no voy a entrar ahí porque puede ser toda una conversación. Y dije, bueno, ya tengo que regresar, pero antes pues tuve la oportunidad de hacer un super viaje con mi mejor amiga y yo llegué a Estados Unidos a visitar a todos mis amigos de allá y dije... O sea, yo me quedé como 2 semanas en Estados Unidos o 3, bueno, como visitando así poquito y no me sentía. En realidad yo no me sentía en Estados Unidos. O sea, de venir de un país que es entre los 10 más pobres del mundo y volver al consumismo y como la opulencia y todo lo exagerado que representa Estados Unidos en muchas cosas, no me sentía. Y a pesar de que yo viví tantos años en Estados Unidos, yo no sentía como eso de comunidad, o sea, como a dónde voy a ir que yo sienta que tengo eso. En Madagascar fueron 3 años que yo tenía mi comunidad y yo dije, ¿cómo volver a equilibrar eso? Entonces, bueno, yo me puse a pensar, si vuelvo a Estados Unidos, ¿a dónde me voy a ir a vivir? ¿La Florida? No. Washington, D.C., siento que es una ciudad muy transitoria. Sí, eso es lo que he escuchado de otras personas. Sí. Y que los amigos que hacen se van en algún momento, como que uno puede volver 5 años después y ya casi todos se han ido. Exacto. Entonces yo dije, no, pues Washington. Y como es la meca de salud pública, entonces es extremadamente competitiva también. Entonces pues no es fácil encontrar trabajo en eso. Y nada, no veía otras partes. O sea, pues Estados Unidos es gigante, pero no tenía personas en otras partes. Entonces regresé a Colombia. Y regresar a Colombia fue súper difícil porque fue como un doble shock cultural. Claro. Primero porque era dejar lo que había sido mis 3 años, que en realidad yo estaba muy metida en eso, y volver a Colombia de grande, o sea, ya de vieja, porque yo estoy vieja. Después de 20 y pico de años. Después de casi 20 años, entonces yo no sabía hacer nada. O sea, una cosa es venir y saludar a tu familia y que te lleven de vacaciones, pero o sea, hacer vueltas, yo no sabía hacer vueltas. O sea, yo preguntaba cosas y la gente me miraba como, ¿esta señora qué? O sea, usted no sabe hacer nada. Entonces fue muy difícil. También fue muy difícil porque toda mi vida independiente y regresar a la casa de mis papás fue como... Eso se sintió como un baldado de agua fría. Yo dije, ¿cómo puede ser posible que tenga que volver a donde mis papás? Y que yo me fui con esa idea. Tristemente nos ha metido la idea en la cabeza que en Colombia no hay nada que hacer. O bueno, cuando yo migré, esa era la idea, ¿no? En Colombia no hay nada que hacer, en Colombia no se hace plata, en Colombia no hay trabajo, Que yo sé que no es lo mismo que países europeos y Canadá y Estados Unidos, pero pues aquí hay muchas cosas por hacer. Pero en mi cabeza eso era lo único que yo tenía. Uno piensa que es necesariamente echar para atrás cuando no lo es. Exactamente. Entonces yo me tomé como 9 meses de sabático. Primero porque todo era muy difícil para mí. O sea, abrir la nevera para mí era como, o sea, ¿cómo puede estar esta nevera tan llena y saber que allá hay gente que en realidad no tiene para comer? Las luces, algo tan sencillo como las luces. En mi habitación tenía más luces que lo que tuve yo toda en mi casa en 3 años. Entonces eran cosas que pues para mucha gente podrían ser como... Pero para mí sí fueron muy difíciles. Y también fue una pelea por mucho tiempo del privilegio. Claro. Porque yo decidí ir y yo decidí volver. Y yo decidí quedarme aquí, ¿sí? Hay mucha gente que no tiene esa opción. Y entonces era una lucha constante. Entonces sí, volver fue muy difícil.
Pero a pesar de lo difícil, como que volver a estar en mi casa y que me consientan y ay, con la mamá y el papá y mis hermanas, fue como bonito. Y bueno, después de ese tiempo tuve la oportunidad de ir a trabajar a Panamá, entonces fue como un buen equilibrio. Sí, como, bueno, ya estoy como desintoxicándome de todas estas ideas y de todas estas cosas que me pesan mucho. Y entonces fui a trabajar a Panamá, creo que por 6, 7 meses en un contrato. Y fue como que me ayudó porque fue trabajar con una ONG de Estados Unidos. Entonces como que era como la mezcla de las dos, de ambos mundos, y estaba trabajando en comunidades rurales. Bueno, entonces eso me ayudó a transitar. Y que también yo como me fui desde el colegio, o sea, yo terminé el colegio y me fui. No tenías los amigos de la universidad ni nada de eso. Nada, no, colegas de trabajo, nada. O sea, mi círculo social eran mis hermanas y mi mamá y mi papá. Sí, te entiendo. Entonces era como todo el tiempo yo estaba en la casa porque no sabía, o sea, no, yo para dónde voy. Entonces, esto también fue bastante complicado, sí. Bueno, hablemos de tu proyecto, que es muy interesante y creo que obviamente se nota que es recopilando tantas experiencias que tuviste como migrante y bueno, también tu carrera que forjaste eventualmente en salud pública. Isla Fuerte, ¿por qué elegiste como tu lugar para el proyecto? Yo creo que fue el destino en realidad porque... O sea, yo fui a Isla Fuerte en el 2017, pero fui como cualquier otra cachaca de vacaciones que uno va a hacer buceo y snorkeling porque es súper bonito. La isla tiene el mejor coral conservado de toda la costa Caribe. Y nada, eso fue la visita a Isla Fuerte en el 2017. Pero mi mamá es muy charladora y se conoció con el entrenador de fútbol. Okay. Ahí lo dejamos. Llegó la pandemia, entonces pues allá las cosas estuvieron un poco difícil. Mi mamá apoyó en un par de cositas a Juan y ya eso quedó así, pero yo tenía el contacto de Juan. Ya cuando regreso de Panamá y ya digo, bueno, me voy a quedar aquí y empiezo a buscar trabajo. En realidad yo me quería volver a ir, yo me quería ir a Kenia. Okay. Y yo estaba segura, yo dije, no, ese trabajo es para mí, otra vez con Peace Corps, pero era otra posición diferente. Y no me lo dieron. Y eso fue súper devastador. Pero eso fue 3 meses antes que llegara la pandemia. Entonces ese trabajo en realidad nunca pasó. Okay. Porque por la primera vez en la historia de Peace Corps, todos los voluntarios regresaron a casa. O sea, they shut down todo. Nunca había pasado en la historia de la agencia. Entonces, bueno, me dice, ok, pues me toca empezar a buscar trabajo porque, ¿qué voy a hacer? Y duré casi 1 año buscando trabajo. Súper frustrante. Y la gota que rebasó el vaso fue, como yo había sido intérprete médica, pues encontré un trabajo de intérprete médica así virtual. Y dije, bueno. Okay. Yo dije, bueno, pues mientras tanto, a ver qué consigo. No me lo dieron. Y yo, o sea, en serio, yo estaba súper frustrada. Yo decía, ¿cómo no puedo hacer ni siquiera el trabajo que hice por 2 años? Entonces dije, no voy a volver a buscar trabajo. No sé qué voy a hacer. En realidad no tenía ni idea. Y esas conversaciones que a veces uno tiene en la vida que uno piensa que no, o sea, que son muy importantes y en ese momento uno no siente que son tan importantes. Tuve una conversación con 2 personas completamente diferentes que ni siquiera son cercanas a mí, pero me ayudaron a enrutarme otra vez. Entonces, nada, tenía esta idea porque en Madagascar me di cuenta lo difícil que es vivir el ciclo menstrual, especialmente en las niñas, porque les cambia la vida por completo. Entonces, bueno, hice una investigación muy sencillita aquí en Colombia y pues no estamos tan lejos de la realidad de Madagascar. Y esto pasa en Estados Unidos, en absolutamente todos los países del mundo. Se ve lo mismo. Ok. Y allá, digamos, es más difícil por acceso a recursos, a información, a educación. Todo, sí. Okay. Entonces, los colegios no tienen baños. Claro. Okay. Muchos papás no pueden comprar los productos necesarios para gestionarla. La completa falta de información tiene unos tabúes y unos estigmas alrededor de la menstruación absolutamente desgarradores. Y aquí no estamos tan lejos. Pero como yo no tenía nadie aquí en Bogotá, yo decía, o sea, ¿qué puerta voy a decir como, oiga, tengo esta idea, ¿será que usted me la copia? O sea, no. Entonces le mandé un mensaje a Juan, el entrenador de la isla, y él me dijo, sí. O sea, pues no sé, pero pues vente. Entonces él me ayudó, porque eso fue al final del 2020 más o menos, que yo dije, bueno, ya no busco trabajo porque estaba súper frustrada y me fui a la isla a hacer unas encuestas. Primero necesitaba saber si era viable, si había interés, si había necesidad, si me iban a dejar. Entonces Juan me ayudó a entrar a la isla y así empezó.
pero yo siempre he dicho que fue el destino porque en realidad nunca de otra manera hubiera yo llegado a esa isla a trabajar. O sea, si tú me preguntas en el 2017 que en 10 años yo voy a estar trabajando allá, olvídate. Y mucho menos en ese tema. Sí, claro. No, y muchas veces es la combinación de la experiencia de uno, del conocimiento de uno, pero también la coincidencia de que estuviste allá de paseo y conociste a una persona. Y bueno, cuéntanos, ya nos has contado, pero de pronto resúmenes un poco las Fuertes, de dónde viene el nombre y qué es lo que hacen. Bueno, las Fuertes viene porque cuando yo fui a hacer las encuestas, una pregunta era si hay un grupo para niñas, porque yo trabajo solo con niñas, ya cuento un poquito más la historia de quiénes somos las Fuertes. Les pedí que pusieran nombres. ¿Qué nombre les gustaría a ella que fuera ese proyecto? Porque en ese entonces era solamente un proyecto de base comunitaria. Okay. Bueno, escribieron un montón de cosas. Y como resumiendo todo, y dije, bueno, pues es que es Isla Fuerte. Claro. Y voy a trabajar con niñas. Entonces simplemente resultó Las Fuertes y se lo dije a mi hermana y a mi otra hermana y a mi mamá y así como a las amigas que más o menos habían en la crisis en la que yo estaba. Y me dijo, pues sí, o sea, ese nombre tiene como mucho sentido. Entonces, pues para explicar qué es lo que hacemos Las Fuertes, empezó con niñas de 9 a 12 años. Okay. Yo empecé trabajando con 5 niñas. Fueron las que creyeron en mí. Entonces, nosotras promovemos la autonomía corporal femenina y la toma de decisiones a través de la educación menstrual integral. ¿Qué significa eso? Que nosotras les enseñamos, porque a nosotros nunca nadie nos enseñó, qué es la menstruación, por qué cambia nuestro cuerpo, por qué cambia cómo nos sentimos, y ahí es que vienen todas las peleas con los papás y las mamás. Entonces, nosotras hacemos 6 talleres que les explicamos todo esto, para que entiendan por qué está cambiando su cuerpo, para que entiendan que su menstruación es algo absolutamente normal, con la que van a vivir por muchos años, y pues que es mejor vivirla de una forma sana y no rechazándola, porque al rechazarla eso trae otras consecuencias. Y de ahí, pues que ellas puedan tomar decisiones sobre sus vidas. Tristemente, en muchas comunidades todavía se cree que el día que llega la menarquia, que es la primera menstruación, esa niña se volvió una mujer. Entonces, como tú a una niña de 12 años le dices, o a los 10 años, o a los 9, porque cada vez llega más temprano, ¿cómo le dices a una niña a los 9 años que ya es mujer? Entonces, esa carga es brutal. Claro. Entonces, con ellas enfatizamos mucho en que ellas siguen siendo niñas, que están en crecimiento, que es todo un proceso, que eso no es de la noche a la mañana, y que tengan un entendimiento básico de cómo trabaja su cuerpo. Okay. Y que de ellas puedan decidir qué quieren. Porque siento que para muchas niñas, y esto lo veía yo todo el tiempo en Madagascar, y por eso fue que empecé a hacer esto, porque entonces llega la menarquia, las niñas dejan de ir al colegio. Porque o no hay plata para las toallas, o en el colegio no hay dónde cambiarse, entonces pues como no hay dónde cambiarme, me quedo en mi casa. Entonces empiezan a perder una semana de clase al año, eso se vuelve 1/3 del año escolar. Entonces al final de ese año ya el papá y la mamá dicen, ya para qué va al colegio. Entonces ahí empieza toda una serie de barreras. ¿Una semana al año o una semana al mes? Perdón, una semana al mes. Entonces eso se traduce en 1/3 del año escolar, claro, sí. Que pierden. Entonces pues eso trae muchas consecuencias a lo largo de la vida de estas niñas. Sí. Y aquí en Colombia también pasa, y lo digo, pasa en Estados Unidos, pasa en países desarrollados, pero pues en nuestros países las consecuencias son mucho más graves. ¿Y tu acercamiento es a nivel más que todo de la comunidad más que en el colegio, o hacen también talleres en el colegio? No, en el colegio no, okay. Es un grupo totalmente aparte. Okay. Y así empezó. Entonces, esto empezó hace 4 años y la idea era solo esa. O sea, yo iba a la isla y milagrosamente en mi cabeza pensé, todas las niñas van a querer aprender esto y las voy a educar a todas y me voy a otro pueblo. Esa era mi idea, okay. Ir a diferentes comunidades. Pero el proceso en la isla fue muy difícil, muy complicado. Pero hubieron estas 5 niñas que creyeron desde el comienzo y entonces empezamos a trabajar otros temas. Y algo que pasa tristemente en la isla y en este tipo de comunidades es que mucha gente romantiza el lugar porque la isla es preciosa. Pero pues con muchas cosas sociales y culturales difíciles. Entonces todo el mundo dice, ay no, pero es que podemos hacer este proyecto y podemos hacer este proyecto, bla, bla, bla. Y van un mes y se acabó y ahí. Entonces para estas niñas fue muy importante que yo no fui solamente por un mes, sino que yo volvía y volvía. Entonces ellas eran como, bueno, esta señora sí quiere algo más como a largo plazo. Y pues ya llevo 4 años yendo a la isla. Entonces la niña que
la mayor, que en ese entonces tenía 12, ahorita tiene 16. Claro. Ya este año se graduó del colegio. La idea es poder apoyarla a ver si puede entrar a la universidad. Súper. Sería la primera niña en su familia en adquirir educación superior. Y ese grupo de las niñas grandes que les digo seniors, porque ya tuve que dividir en dos, entonces las seniors son como 11. Hablamos ya de otros temas. En el segundo semestre vamos a hablar de Mi Ruta, Mi Destino, que es proyecto de vida. Vamos a empezar a hablar ya más de educación sexual integral, como otras cositas, educación emocional. Y entonces hay otro grupo que se llama las Junior, que es un grupo de niñas que acabó de entrar, entonces va a empezar todo el proceso. Y hace un año más o menos empezó las Chiquifuertes. Y las Chiquifuertes son niñas de 5 a 9 años. Y empezó súper orgánico porque yo nunca había trabajado con ese grupo de niñas y yo decía, pues, o sea, ¿yo qué hago con una niña de 5 años? Pero yo, gracias al universo, tengo un padrino en la isla y nos dio una sede. Entonces nosotros tenemos un lugar donde es la Casa de las Fuertes. Entonces ellos me veían llegar y entraban, eran vecinas del barrio. Y, ay, señor Cario, llegó la señora Cario. Y se entraban, señor, pónganos a hacer algo. Y yo, pues solo las ponía a colorear porque en realidad no tenía nada más. Entonces hace un año yo dije, bueno, estas niñas ya están viniendo acá. De las grandes tienen hermanas pequeñitas que a veces las traen porque las tienen que cuidar. Entonces le dimos vida a las Chiquifuertes. Todavía con ellas está un poquito en piloto porque todavía no sé exactamente cómo seguirlo manejando. Pero con ellas nos enfocamos en habilidades blandas, autonomía corporal, desde el sentido de, porque como es una isla que está volviendo muy turista, entonces tristemente muchos turistas... Turismo sexual. Sí, y también piensan que las niñas son parte del paisaje, entonces van y les cogen el cabello y les toman la foto sin pedir permiso. Entonces con las niñas estamos empezando a trabajar eso de, hey, tú no puedes tomar fotos simplemente porque parezco una muñequita. Y trabajamos, yo no soy profe, entonces yo no les enseño a leer ni nada de eso, sino que hacemos otro tipo de actividades para complementar esas, pues, como esas habilidades, y hacemos comprensión de lectura. Entonces la idea es que esas chiquitas, cuando cumplan sus 9, 10 años, pasen al grupo de las grandes. Y hoy en día me imagino que son una fundación o... Sí, hace un año me decidí por fin a hacer el trámite, por lo que te decía antes que yo no sabía hacer ningún vuelta de nada aquí en Colombia. Y en serio le tenía mucho miedo a la carga tributaria, que tener un abogado, o sea, a duras penas yo tengo como para viajar y yo decía, no, como todos estos gastos, entonces por mucho tiempo le tuve miedo a volvernos fundación, pero pues o sea, tomé la decisión porque si queremos seguir creciendo, si queremos llegar a más niñas, si queremos dar mejor calidad de talleres, pues necesitamos más recursos. Entonces, pues hace un año nos volvimos fundación. Ha sido también un proceso súper difícil. Es como hacer otra carrera. Pero ha sido bonita la experiencia y las niñas se sienten muy orgullosas que ya somos la fundación. Ya tenemos 35 niñas entre los 5 y 16 años. Entonces, ahí poquito a poquito hemos crecido. Bueno, felicitaciones. Sí, muchas gracias. Y pues también vamos a otras comunidades. Entonces, justo en este viaje fuimos a una pequeña población que se llama Coa Abajo, que ni siquiera está en el mapa, a trabajar con 6 niñas, pues porque nuestra idea es poder llegar a muchas niñas que en realidad no van a poder tener acceso a este tipo de educación. Entonces, y la idea es, estamos creando un semillero de liderazgo. Entonces, las niñas que ya llevan más tiempo conmigo, ellas son las que quieran, eventualmente se vuelvan educadoras rurales. Entonces, en esta experiencia fueron 6 talleres y cada día que yo iba a COA me llevaba una de las niñas grandes, de las seniors, y ellas hacían, o sea, nos dividíamos el taller y ellas eran responsables de ciertas cosas, como para empezarlas a exponer a que ellas tienen esas habilidades, que pueden hablar en público, que tienen muchos talentos que de pronto ellas no conocen. Entonces, esa es la idea también. Claro. Y bueno, volviendo al tema con el que comenzamos, que es la parte migratoria. Bueno, la primera pregunta es, ¿todavía te sientes como migrante en Colombia? ¿O te sientes un poco fuera de...? No, ya no. Bueno, a veces en la isla sí, porque cuando llego hablando súper rolo, entonces es muy chistoso porque, llegó la cachaca otra vez y ya me devuelvo, entonces ya no soy tan cachaca. Pero pues ya mucha gente me conoce en la isla, entonces ya no soy como una cachaca más turista, sino ya saben que la seño Caro, porque así soy la seño Caro. Y ya viajar, o sea, normal, o sea, yo ya siento, porque, se me había olvidado contar esto, cuando yo regresé de Madagascar, yo no hablé español por 3 años. Claro. Entonces yo hablaba
fatal. Pero era muy chistoso. Mis hermanas eran como, ¿a usted qué le pasó? Tiene el cerebro atrofiado. En realidad yo no podía juntar palabras, la entonación era súper loca. Entonces a mí me daba hasta pena, porque en realidad no podía hablar bien. Entonces eso también tomó un tiempo, entonces yo no salía de la casa también porque me daba pena. Entonces sí, por mucho tiempo sí me sentí muy, muy extraña. Yo creo que hace como un par de años que ya... Te sientes que estás de vuelta. Sí, como que, bueno. A pesar de que eres otra persona. A pesar de que soy otra persona, pero siempre con el bichito aquí de viajar. Quisiera volverme a ir, quisiera volver a trabajar en otro país, quisiera volver a conocer otra cultura, aprender otro idioma. Ese sí lo tengo aquí súper presente. Entonces siento que por eso también me gusta viajar entre la isla y Bogotá, porque me da esa idea de que soy como que fluyo todo el tiempo y no estoy como arraigada completamente en un solo lugar. Pero pues sí, espero que de aquí a 2 años la fundación esté sólida para yo decir, bueno, me voy por un año y voy a experimentar otra cosa en otro país. Pero aquí en Colombia ya me siento bien. ¿Y cuál sientes que fue como la herramienta más importante de vivir afuera que te ayuda hoy en día en tu trabajo con la comunidad con la que estás? Totalmente, o sea, si no hubiera sido por todos esos años por fuera, si no hubiera sido por toda la gente que conocí, si no hubiera sido por la educación que tuve el privilegio de adquirir, de todos los trabajos que he tenido, claramente Madagascar cambió mi vida radicalmente, ya es a ellos que les debo las fuertes, pero nada de eso hubiera pasado si no me hubiera ido en el 2000. Ok. ¿Y qué consejo le tendrías a una joven con alma viajera? De pronto alguien que está pensando en eso, en ir a, no sé, trabajar para Habitat for Humanity o Peace Corps, que me imagino que le da a uno mucho miedo antes de tomar eso. ¿Cuál es el consejo principal que le tienes? Primero que sean muy sinceros con ellos mismos del por qué lo van a hacer. Porque tristemente, y esto lo veo de muchos voluntarios de Peace Corps, que lo hacen solamente para poderlo poner en su hoja de vida y poder aplicar a la escuela de medicina, de leyes, bueno. Entonces, claramente eso no debe ser el motivador, que puede ser un plus para tu hoja de vida, pero que esa no sea, no sea el motivador. Entonces, eso, primero, ser muy sincero en realidad, ¿qué es lo que tú estás buscando? Segundo, la flexibilidad. O sea, si tú no eres flexible, te va a ser muy difícil, porque si uno piensa que es que todo es igual como en Colombia o todo es igual como en Estados Unidos o todo es, va a ser muy difícil la experiencia. Y lo otro, que entender que el sentido común no es el sentido común de todo el mundo. Claro, okay. Que uno piensa que, no, pero es que eso es sentido común. Okay. No, el sentido común de nosotros es súper, incluso el sentido común de Bogotá es súper diferente al de la costa, por ejemplo. O el sentido común que tiene la gente en Estados Unidos no se puede comparar. Claro. Entonces, también ser muy flexible en eso, de entender que, bueno, es que ellos, piensan así, y no juzgar, sino entender. Creo que esas cositas son súper básicas. Bueno, y después de todo este trayecto, si tuvieras que brindar por algo, ¿por qué brindarías? ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué difícil! ¿Por qué brindaría? Me cogiste cortita. Bueno, con todos tus logros, creo, si quieres yo brindo por eso, porque la verdad te felicito por todo lo que has logrado. Gracias. Y lo que te digo, lo que volviste la migración, volviste a salir de la zona de confort, volviste lo que es tener que trabajar mientras uno estudia, todas esas habilidades que uno va creando para volverlo una fundación y un plan acá en Colombia que de pronto no esperabas hacer, pero que lo ha sido. Sí. Antes de despedirnos, ¿dónde te pueden buscar en línea? Si alguien quiere saber sobre Las Fuertes, ¿dónde nos encuentran? Estamos en Instagram como las.fuertes y estamos trabajando en nuestra página web, que ojalá esté lista muy pronto, y son lasfuertes.org. Esas son las redes que tenemos ahorita, y en LinkedIn me pueden encontrar a mí como Carol López MPH. Bueno, cada historia migratoria es distinta. Hay muchas que tienen este sentido de dejar una huella, de construir algo, y me encantó oírte hablar. Muchas gracias por lo que estás haciendo, que lo estás haciendo acá mismo, aunque a pesar de que es en Colombia, es un mundo distinto del que vivimos, por ejemplo, los que estamos ahora en Bogotá. Te felicito por todo. Gracias. Sé que, sobre todo lo que tú dices, que también que reconoces que a pesar de que hubo momentos difíciles de tener que trabajar mucho, de hacer 2 trabajos y todo eso, tu migración muchas veces fue
por decisión, no fue por obligación como le toca a muchas personas. Y sí. creo que también uno a veces debe ser muy consciente de eso, de que no tiene, incluso como migrante, muchos privilegios que otros no tienen. Total. Y bueno, Carol, mucho éxito en lo que estás haciendo. Muchas gracias por venir a contarnos tu historia. Y bueno, espero que les haya encantado esta historia, como nos encantó a todos los que estamos acá en el estudio. Cuéntenos qué les pareció, cuéntenos qué les gustó, qué piensan del vino, qué piensan de la entrevista. Recuerden, nos pueden encontrar en Vino Inmigración en Instagram, en TikTok, y nos pueden ver en Spotify y YouTube. Y bueno, cuéntenos qué otras historias quieran que cubramos, y si nos están escuchando como nos escuchó Carol una vez y dijo yo también tengo una historia que quiero contar, más que bienvenidos, y podemos sentarnos a tomarnos un vino y hablar. De nuevo, muchas gracias, Carol, y mucho éxito en lo que estás haciendo. Muchísimas gracias por todo, fue súper chévere esta sesión. Muchas gracias.